Buenas noches, chicos. El día de hoy iniciamos una nueva clase. El tema a tratar son los gráficos que se deben de hacer para una variable cualitativa. Habíamos visto en clases anteriores que si nosotros tenemos un conjunto de datos, nosotros lo podemos resumir en lo que se llama la tabla de frecuencia. ¿Sí? Esta tabla de frecuencia nos permite observar qué frecuencias actúan en esta tabla, como la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Por medio de esta tabla, nosotros podemos hacer un gráfico, ¿sí? Y ese gráfico se le denomina gráfico de barras o también otro tipo de gráfico que se le llama gráfico de pastel. Entonces, les voy a compartir lo que ya hemos hablado. Hemos hablado acerca de la tabla de frecuencia y habíamos visto que esta tabla de frecuencia dice que es una herramienta que nos sirve para organizar y presentar datos de manera clara y concisa, ¿sí? Permite agrupar los valores de una variable y contar cuántas veces aparece cada uno. Esto lo habíamos visto en la clase anterior y armamos un ejemplo mostrando la tabla de frecuencia. En esta tabla, ¿sí? Como les decía, se muestra la frecuencia. ¿Y qué frecuencia vemos? La frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Entonces, eh, para esta tabla de frecuencia, como les decía, podemos nosotros hacer una representación gráfica. ¿Qué gráficas vamos a hacer? Aquí lo tenemos. Gráficas de barras, circulares o de línea. Vamos a ver dos tipos de gráficas. La gráfica de barras, que ya se las voy a mostrar mediante un ejemplo, y la gráfica circulares o de pastel. Fíjense que la gráfica de barras muestra la comparación de valores entre categorías. En cambio, que la gráfica circular, o también llamada gráfica de pastel, dice que representa la distribución porcentual de datos. En pocas palabras, una en la gráfica de barras te muestra la variable y su frecuencia absoluta. En cambio que la otra te muestra los datos de la variable y su frecuencia porcentual o su frecuencia relativa. Entonces, vamos a ver cómo hacemos ese tipo de gráfica, ¿no? Entonces, para eso les voy a compartir el documento que habíamos hecho la clase anterior, ¿sí? Fíjense que el documento de la clase anterior habíamos hablado acerca de tipo de mascotas de preferencia o también la mascota que usted tiene en casa. Y habíamos hablado déjeme agrandar un poquito, habíamos hablado que ustedes tienen como mascota en su casa al perro, al gato, al loro, a un hámster, a un conejo, y habíamos tomado esta información. 20 personas o 20 estudiantes decían que tenían perro, 15 gatos, 5 loro, 2 hámster, 3 conejos. Acuérdate que si yo sumo todos los datos de mi frecuencia absoluta, me va a dar el tamaño de la muestra. Este tamaño significa que nosotros recogimos la información a 45 estudiantes. La frecuencia absoluta acumulada es aquella frecuencia que se va acumulando, ¿no? El primer valor es el mismo. El segundo es la suma del primero con el segundo. 20 más 15, 35. El tercer valor de 40 es 20 más 15 más 5. El cuarto valor es la suma de 20 más 15 más 5 más 2. Y el último, este que está aquí, es la suma de todos los valores. 20 más 15 más 5 más 2 más 3. 45. Estos dos valores deben de coincidir, ¿no?
¿sí? Estos dos valores deben de coincidir. Entonces, esta es la tabla de frecuencia donde podemos ver que está la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo determino la frecuencia relativa? Este valor de 0,44 no es otra cosa que la división entre la frecuencia absoluta, en este caso 20, sobre el tamaño de la muestra. Usted divide 20 dividido para 45, me da 0,44. El 0,33 es 15 dividido para 45. El 0,11, 5 dividido para 45. El 0,04, 2 dividido para 45. Y el 0,07, 3 dividido para 45. La suma de esta frecuencia relativa siempre nos tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces, hacer la gráfica, hacer la tabla es fácil, ¿no? Lo que nosotros tenemos que saber o conocer es la interpretación. Y aquí he puesto algunas conclusiones, ¿no? Podemos decir, en este caso, que de los 45 estudiantes, ¿sí? De los 45 estudiantes, 15 estudiantes poseen como mascota al gato, este valor de aquí, ¿ok? Podemos decir también, ¿sí? Que el 11%, ¿sí? De los estudiantes tienen como mascota al loro, ¿ok? Ahora, bueno, vamos a hacer en este instante, vamos a hacer en este instante el diagrama de bajas, ¿sí? ¿Cómo hago el diagrama de bajas? Usted tiene que coger como datos, va a coger estas dos columnas: el perro, al gato, al loro, al hámster y al conejo, y su frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, miren cómo queda la gráfica del diagrama de bajas. Van a verlo, quedan de esta manera. Ahí está. Ese sería el diagrama de bajas. Entonces, si usted se da dando cuenta, ¿sí? Este diagrama muestra en el eje de las X, ¿sí? Los datos de la variable. En este caso, ¿qué variable es? Es una variable cualitativa y es la mascota de su preferencia. En este caso está el perro, el gato, el loro, el hámster, el conejo, ¿sí? Fíjense que podemos decir, ¿cuántas personas dijeron que tienen perro? 20. Y eso lo podemos ver en la... Fíjense ustedes aquí, 20. ¿Cuántas personas dijeron que tenían gato? 15. ¿Cuántas personas dijeron que tenían loro? 5. ¿Cuántos hámster? 2. ¿Y cuántos conejos? 3 personas. Entonces, fíjense cómo se muestra o cómo permite hacer la gráfica de bajas, en este caso de esta variable cualitativa. Nosotros tenemos que escribir el título. ¿Qué título le pondríamos? El título es de acuerdo a la variable que estamos analizando. En este caso podemos decir mascota de preferencia de los estudiantes del BA, del bachillerato acelerado. ¿Sí? Entonces, cada gráfica debe tener su título y el título está relacionado con el tipo de variable que estamos analizando. En este caso, estamos analizando, ¿sí? Mascota de preferencia. Y ahí está. Ese es el diagrama de barras, ¿no? El diagrama de barras no es otra cosa que es una gráfica donde se muestra los datos de mi variable, en este caso, los datos han sido perro, gato, loro, hámster y conejo. Y en el eje de las Y, en este eje, va la frecuencia. ¿Qué frecuencia? La frecuencia absoluta. Entonces, con este gráfico usted también puede hacer algunas conclusiones si se les presenta de esa manera, ¿sí? Vuelvo y repito, aquí podríamos decir que 15 personas eligieron al gato como animal de preferencia. Aquí al loro, 5 personas, y así sucesivamente. Este sería el gráfico de baja para este tipo de variable. Al terminar la clase, le doy la palabra a la persona que está levantando la mano, ¿ok? Bueno, entonces, fíjense chicos, ese sería el gráfico de bajas. Ahora, ¿cómo hago el diagrama de pastel?
el diagrama de pastel es otro tipo de gráfico que muestra los datos de mi variable con la frecuencia relativa. ¿Y eso cómo nos quedaría? Fíjense ustedes aquí lo siguiente. Cogemos esta columna, cogemos esta columna también de acá, de ver qué pasó. Déjenme ver. Ahí está. Cogemos las dos columnas. Usted lo puede hacer manualmente, vuelvo y repito, y buscamos aquí insertar el gráfico. En este gráfico, en esta parte, es el gráfico de pastel. Entonces, doy clic aquí y ahí está mi tipo de gráfico. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en este caso le voy a poner este que muestra los porcentajes. Ya déjenme ver para hacerlo un poquito más grande y lo puedan ver mejor. Fíjense ustedes, ahí está. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en este caso, hemos hecho el gráfico de pastel. ¿Sí? Fíjense aquí también el gráfico de pastel nos muestra los porcentajes, ¿no? Fíjense que la mayor parte que está de color azul, el 45% de las personas nos dicen que su animal de preferencia o la mascota que tiene en casa es el perro. El 4% que está de color amarillo, ¿sí? Tiene como animal de preferencia o mascota de preferencia al hámster. Este que está de color naranja, ¿sí? Este que está de color naranja, ¿sí? Vemos que es el gato. Es decir, el 30% de los estudiantes, ¿sí? Prefieren como mascota al gato. Entonces, lo mismo, ¿no? En cada gráfico, no se olvide de escribir el título, ¿no? Le ponemos el mismo título. Mascota, viéndolo ahí, mascota de preferencia. De preferencia de los estudiantes del BA. Ahí está. Entonces, ahí está, fíjense ustedes, hemos visto, hemos visto los dos tipos de gráfica. Entonces, para estas variables, vuelvo y repito, para estas variables utilizamos estos dos tipos de gráfica. Fíjense ustedes que esta variable es una variable cualitativa, ¿no? Es una variable cualitativa donde se muestra, ¿sí? En la primera gráfica, que es la gráfica de bajas, se muestra los datos de mi variable y en el eje de las Y la frecuencia absoluta. Y en el otro tipo de gráfica podemos darnos cuenta que esta es la gráfica de pastel, ¿sí? Donde muestra, ¿qué se muestra? Los datos de la variable con sus respectivos porcentajes. Entonces, fíjense ustedes que en este tipo de gráfica también podemos hacer una conclusión. Podemos decir el 11%, su mascota de preferencia es el oro, ¿sí? El 4%, su mascota de preferencia es el hámster. Entonces, así como ustedes pueden ver, hemos hecho los dos tipos de gráfica para una variable, en este caso, una variable cualitativa. Solamente vamos a trabajar en este caso la variable cualitativa y vamos a hacer esos dos tipos de gráfica. Ahora alguien me preguntará, profe, ¿y qué pasa con la variable cuantitativa? ¿Sí? Para la variable cuantitativa, ¿sí? Nosotros podemos utilizar un diagrama que se llama el histograma, pero ese no lo vamos a ver porque necesitamos tener algunos pasos para la construcción del histograma. El histograma es una representación gráfica parecida al diagrama de barras, sino que simplemente sus barritas están unidas, nada más. Eso es todo. Pero sería lo mismo que el diagrama de barras, ¿ok? Entonces, el histograma nos sirve para una variable cuantitativa. El diagrama de bajas y el diagrama de pastel
nos sirve para una variable cualitativa. ¿Ok? Ahora, una vez visto esto, vamos a pasar en este momento a ver las medidas de tendencia central. ¿Ok? ¿Cuáles son estas medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. ¿Ok? ¿Qué es la media? Dice la media, también conocido como promedio, ¿sí? No es otra cosa que sumar todos los valores y dividirlo para el número total de datos. Esa es la media. La mediana dice que la mediana es el valor que se encuentra en la posición central, ¿sí? Esa es la mediana. Cuando los datos se organizan en orden ascendente o descendente. Esto es clave, ¿no? Debe estar ordenados los datos para poder encontrar la mediana, ¿ok? Y la moda es el valor que se repite con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Entonces, teniendo claro estos conceptos de la media, mediana y moda, que son los valores de las medidas de tendencia central, vamos a calcular esos valores. Vamos a dar un ejemplo sencillo y vamos a hacer este cálculo, ¿ok? Y vamos a hacer ese cálculo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a compartir ese mismo archivo y vamos, por ejemplo, a preguntar, en este caso, digamos que preguntamos el número de hermanos que tiene, ¿ok? Y comenzamos a preguntar y alguien me dice, tengo dos hermanos, el otro me dice, tengo tres, el otro me dice, tengo cero, la otra persona me dice, tengo uno, la otra persona me dice uno, el otro me dice cero, el otro me dice dos, el otro me dice tres, el otro me dice y uno y uno. Fíjense ustedes, tengo estos datos de aquí, ¿sí? Esta variable le vamos a poner que la variable se llama número de hermanos, ¿no? ¿Sí? Número de hermanos. Esta es la variable número de hermanos. Número de hermanos, ¿qué tipo de variable es? Es una variable cuantitativa, ¿ok? Es una variable cuantitativa. Y esta variable es una variable cuantitativa discreta, porque me da un número exacto. 2, 1, no me da 2,5, no me da 2,2. Entonces, esta es una variable cuantitativa discreta. Si me piden calcular la media, o también llamado promedio, ¿sí? ¿Cómo calculo la media? ¿Qué es lo que me dice? La fórmula o lo que habíamos leído hace un momento. Hey, para calcular la media, ¿qué debe de hacer? Sume todos los valores. Sume todos los valores. Ok, yo por medio de Excel voy a sumar todos los valores y utilizo esta tecla de aquí. Sumo y ahí está la suma. Usted puede coger la calculadora y sumar y ahí está. 15. 15 me dio la suma. Y al mismo tiempo, una vez sumados los valores, divídalo para el número de datos que hay. ¿Cuántos datos hay? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, la media va a ser igual, va a ser igual a este valor, a la suma de todos los datos, dividido, dividido ¿para quién? Para el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra no es otra cosa que el número de datos que tiene. ¿Cuántos datos hay? Hay 11 datos. Lo divido, 15 dividido para 11, y ese sería la media. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa ese valor? Ese valor significa, ¿sí? Lo vamos a poner con dos decimales. Ese valor significa que en promedio, estas 11 personas, ¿cuántos hermanos tienen? Usted no me va a decir 1,36. En promedio tienen, ¿cuántos hermanos? Le vamos a poner un hermano. Eso es en promedio. Pero usted no puede decir, tengo un hermano, punto 36. No puedo. Siempre
el número de hermanos es un valor entero, es un valor 1, 2, 3, pero no puede decir 1,36. Entonces, esa es la media, ¿ok? Esa sería la media, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculo la mediana? ¿Qué me decía la mediana? La mediana me dice que es el valor que está justamente en el centro, justamente en el centro. Entonces, antes de calcular la mediana, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ordenar estos datos de menor a mayor, ¿sí? Entonces, estos datos los vamos a ordenar, ¿ya? Entonces, ¿cómo ordeno estos datos? Los voy a copiar acá, fíjense, los copio acá y los voy a ordenar de menor a mayor o de menor a mayor o mayor a menor, ¿ok? Entonces, ¿cómo los voy a ordenar? Los vamos a ordenar de la siguiente manera, ¿no? Déjenme ver dónde está esto. Acá está. Me esperan un momentito. Aquí está. Entonces los voy a ordenar de menor a mayor y ahí está ordenado. Espérense que cogí otra cosa. Déjenme ver. Algo pasó aquí. Déjenme ver acá. Esto sombreo y lo ordenamos. Ordenar de menor a mayor. Continuar con la selección y ahí está ordenado. Fíjense. Ya hemos ordenado. Hemos ordenado los datos de menor a mayor. ¿Y qué me decía que era la mediana? ¿Sí? La mediana es el valor justo que está en el centro. ¿Qué valor está en el centro? Fíjense aquí. Aquí tenemos ¿cuántos datos? 11. Entonces, los 5 primeros serían estos. Los voy a pintar de este color, ¿sí? Y del otro color voy a pintar los otros 5, ¿no? Creo que tenemos 11, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, lo pintamos de otro color, ¿sí? Y fíjense quién está en el centro. Justamente el que está en el centro es el 1. Entonces, la mediana es el 1 también. Ese es el valor de la mediana, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo la media o también llamado promedio? Vuelvo y repito. Sumo todos los valores de mis datos, en este caso me dio 15, y lo divido para el número de datos que hay. En este caso hay 11 datos. 15 dividido para 11 me da 1,36. Redondeando me queda 1. ¿Por qué cojo el valor entero? Porque estamos hablando de números de hermanos. En este caso, un hermano. La mediana es el valor que está justamente en la mitad. En este caso, 1. Y la moda, ¿qué es la moda? La moda es el valor que con mayor frecuencia se repite. ¿Quién es el valor que más se repite aquí? Es el 1, ¿no? Porque en el 1, ¿cuántas personas dijeron que tenían un hermano? 1, 2, 3, 4, 5 personas, ¿sí? En cambio, 2 personas dijeron que tenían 0 hermanos. 2 personas dijeron que tenían 2 hermanos. 2 personas dijeron que tenían 3 hermanos. Entonces, ¿cuál es el valor que más se repite? El 1, porque su frecuencia o las personas que dijeron que tenían un solo hermano fueron 5 personas. Entonces, fíjense ustedes, el día de hoy hemos hecho o hemos encontrado el diagrama de barras, el diagrama de pastel para una variable cuantitativa y hemos encontrado las medidas de tendencia central, que son la media, mediana y moda. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a dar por concluida la clase del día de hoy, que hemos visto simplemente las gráficas para la variable cualitativa y las medidas de tendencia central, como es la media, mediana y moda, para variables cuantitativas. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la clase de hoy y vamos con las preguntas, ¿no?